costumbre arrancar el programa con lente negro porque es edición verano, viejo. Nos falta un aperitivo de playa acá, Charlie, a ver si gestionamos algo, viejo. Lunes 19 de enero, ya pasó la mitad del primer mes del año. Está de moda tomar gin. Pato Burri, le mandamos un beso que debe estar brindando, ya pasó el mediodía, ella, hora de arrancar. ...22 grados en la ciudad de Buenos Aires, fresquito el día de hoy. Yo me vine con pantaloncito largo y camperita, ¿eh? En Santa Rosa, donde descansa nuestra conductora y líder espiritual, Felicitas Bonavita, 24 grados en este momento. Mañana, máxima de 33. Fuiste de viaje, estás en Bariloche, 22 grados ahora, en la que es para mí una de las ciudades más bonitas de nuestro país. Posadas, Misiones, 28 grados, máxima de 30. Charlie Escalante al mando de las consolas en Bonavita en 530. Alejandro El Mu, Mariana Collante, Luchito Morat al mando del equipo de producción. Ezequiel Pavón, que no tiene ningún vínculo filial con Ailu Pavón, al mando del streaming. Mi nombre es Jair Siben y mientras descansa Felicita Bonavita, vamos a mantenernos al frente del micrófono en la gloriosa Radio de las Madres en Bonavita en 530. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Bonavita en la 530. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a ustedes en toda la República Argentina y otros países? Esta radio cada vez me sorprende más. A veces nos llegan mensajes. La otra vez nos llegó un mensaje de Puerto Rico, que nos escuchan en Puerto Rico. Nos llegaron mensajes de Uruguay. Nos suelen llegar mensajes de Uruguay, de Chile. La verdad, impresionante cómo se escucha en México, Matías y otros oyentes. Impresionante cómo se escucha esta radio, no solo en nuestro país, sino fronteras afuera. El orgullo de estar en la radio de las madres. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Fin de semana de mitad de enero. Y el gobierno ya se despabiló, convoca a sesiones extraordinarias. Esta creo que es la noticia del día para febrero, para tratar, entre otras, la reforma laboral. Desde el 2 de enero empiezan las sesiones extraordinarias que van a extenderse hasta el 27. Por supuesto que el objetivo central del gobierno tiene que ver con aprobar la reforma laboral. Dicen las malas lenguas que dentro de la Cámara Alta tendrían las voluntades que necesitan. Ustedes saben que yo soy uno de los tipos que creo que las voluntades legislativas se pueden torcer en la calle, que se tuercen con hechos de extra palaciegos, ¿no? La calle y el palacio, decía Bonazo en ese libro tan interesante en donde narra el 2001. Bueno, me parece que es momento de que los dirigentes sindicales se desperecen, ¿no? Se despierten, se saquen la modorra y empiecen a convocar a medidas de acción que por lo menos le hagan más difícil al gobierno avanzar con esto. Mientras tanto, algunos de los aliados del oficialismo negocian artículos, sobre todo lo que tiene que ver con transferencias y fondos de las provincias, ¿no? Acá estamos en un momento donde cada uno salva su culo, perdón que no lo pueda decir de otra forma. Esto es el provincialismo. Hasta acá nos trajo la idea del cordobesismo, del neuquenismo, ¿no? Bueno, digo, 25 años de MPN, 20 años de cordobesismo, un fenómeno que se fue expandiendo en todo el país y tiene que ver con un vecinalismo de terruño, ¿no? Mientras yo pueda construir acá, pueda poner 3 luces LED más, estamos bien para que reelija como gobernador. La ausencia total de un proyecto nacional tiene que ver con muchas cosas, ¿no? No vamos a agotar acá las causas para explicar cómo nace el provincialismo. Un origen lo tiene en la Constitución del 94, ¿no? En el que le transferiste, por ejemplo, la educación a las provincias. ¿Para qué Menem le transfiere la educación a las provincias? Para mostrar
una suerte de equilibrio fiscal a nivel nacional y les tira, ¿no?, los gastos, el mantenimiento edilicio, los currículum, la perspectiva estratégica de la educación. A mi manera de ver la vida, grave error que heredamos del menemismo, sumado a la Constitución del 94, otra constitución provincialista. Dividamos las cosas. Federal no es provincialista. Provincialista es un concepto unitario, un concepto de sálvese quien pueda, de vecinalismo, de terruño. Federal es poder pensar la nación en su integralidad y no solamente desde el puerto de Buenos Aires. Bueno, se van a discutir muchas cosas. Se va a discutir el pliego que lo nombra a Fernando Iglesias embajador. Mirá vos, ¿cuánto gana un embajador? Arriba de 15 lucas verde, ¿no? 12, 13. Bueno, ustedes ya saben que mi deseo para un futuro gobierno es ser embajador en un lugar con playa. Fernando Iglesias lo consiguió, bueno, después de mucho esfuerzo y arrastrarse de rodillas. También se va a estar discutiendo el régimen de presupuestos mínimos para preservación de glaciares. Vos sabés que es otro tema sensible. Y por último, el acuerdo Unión Europea-Mercosur que se rubricó en Paraguay. El Jabo sigue de viaje, ¿eh? Vos estás laburando, vos estás en enero levantaste la persiana, prendiste el auto, estás en el taller, tenés la suerte de que por lo menos alguien le está pasando bien. Es el presidente Jabo Milei, que estuvo en Paraguay, estuvo en Córdoba. Vamos a charlar de lo que pasó en Córdoba. Increíble que no haya un cordobés puteando a Javier Milei entre 55.000 personas. Vamos a ver si es así o no. Y finalmente viaja a Davos para dar un discurso en la camarilla que decide los destinos empresariales del mundo. Acordate que el año pasado dio pie a una serie de declaraciones homofóbicas, transfóbicas, racistas, que terminaron en una marcha muy grande en el 1F, en la marcha antifascista. Se viene otra marcha antifascista, hubo una asamblea, después si tenemos un ratito, contamos ahí, es el 7, ¿no es cierto? 7 del 2, ¿no? 7 de febrero, ya se está empezando, sábado, excelente como me apunta Ale Aimú, se está empezando a organizar. Después, si quieren, sumamos algunos elementos más, porque digo, movió más gente que la CGT sin duda el año pasado. No sé si tiene que ver con una realidad de los tiempos, no sé si tiene que ver con cierta desconexión de las bases obreras con las dirigencias, pero es un dato de la realidad. Por supuesto que vamos a estar hablando del mundo, porque Donald Trump se está atando la servilleta al lado del cuello, alrededor del cuello, para comer foca, foca de Groenlandia, obviamente. Dijo, está muy enojado con que no le dieron el Nobel de la Paz y le mandó una carta al primer ministro de Noruega, que sabés que es el país que otorga el Nobel de la Paz, y le dijo, bueno, si hasta acá no sirvió la paz, si no reconocieron mi esfuerzo por la paz, voy a apelar a otros mecanismos para anexar Groenlandia. Una retórica que sigue escalando de un tipo impredecible, ¿no? Uno hubiera pensado que no iba a bombardear Caracas y a secuestrar a Nicolás Maduro. Uno a priori pensaría que no va a iniciar un conflicto de ocupación con la Unión Europea, la OTAN y el Reino de Dinamarca. La verdad es que tomo todo con pinzas porque cualquier cosa puede pasar. Obviamente que el trasfondo tiene que ver con que dice que China y Rusia están intentando avanzar sobre Groenlandia y ahora utiliza otro elemento. Ya contábamos acá que las guerras no son solo comerciales, que las guerras no son solo militares, las guerras no se hacen solamente con armas, son híbridas, son también comerciales, discursivas, son por el control de recursos estratégicos. Bueno, esta vez utilizando armas comerciales, Donald Trump anuncia que va a imponer aranceles a Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, que son los países miembros de la OTAN que enviaron tropas a Dinamarca, y que si no se desdicen, si no reculan, va a aumentar a 25% la tasa de aranceles para el mes de junio. Así que vamos a estar hablando de todo lo que sucede en el mundo, por supuesto que también de lo que sucede en nuestro país. Incendios en el sur se extienden a Chile, muy grave lo que está sucediendo en Chile, 16 muertos por incendios forestales, pero esto es Bonavita en 530, quédate que le pegamos hasta las 14 horas.
Qué bien, empezar la semana escuchando un poquito de La Renga, qué banda poderosa y además siempre políticamente muy clara, ¿eh? Después están los que especulan, los que en un momento eran un poco zurdos, ahora son de derecha, ¿no? La Renga, no voy a dar nombre, La Renga siempre clara, el Tete, el Tanque y Chizo, una de las bandas más potentes nacida en el barrio de Mataderos. Te iba a decir que me quedé preocupado, sorprendido cuando vi la presentación nefasta de Javier Milei con el chaqueño palavecino, ¿no? Cantando Amor Salvaje. Recordaban en las redes sociales cuando Iorio lo chicaneó un poco al chaqueño palavecino, que obviamente, digo, las antípodas de Peteco Carabajal. ¿Te acordás el año pasado cuando Peteco dijo no se paren que no vino nadie cuando llegaba Victoria Villarroel? Bueno, ahora un adulador del presidente, el chaqueño palavecino, pero a mí lo que me sorprendía es la buena recepción que tuvo Javier Milei en el Festival de Domo y Folclore de Jesús María. Digo, es una intuición mía, sin fundamento en la realidad. Me parece que si esto pasase en cualquier, te digo, salvo Mendoza, te diría casi cualquier otra provincia, incluida la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, tendría un recibimiento un poco más jodido. Bueno, ¿qué pasó en Jesús María? ¿Cómo se puede leer esto? Tenemos una entrevista que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo, que es Lea Ross, que es periodista del portal La Luna con Gatillo y es el autor del libro Culiadazos, en donde analiza un poco la Córdoba al calor del mileísmo. ¿Cómo estás, Lea? Yair Sibel te saluda. ¿Qué tal, Yair? ¿Todo bien? Bien, che, contento de estar charlando con vos. Lo primero es, quiero una lectura tuya de qué pasó en Jesús María, viejo. Lo trataron muy bien a Javito. Sí, acá siempre lo tratamos bien a Javier. No hay ninguna sorpresa, por lo menos desde mi punto de vista. Lo que pasa es que también yo creo que Argentina es un territorio muy heterogéneo también. A veces siempre tenemos esas lecturas de que si un presidente, un gobernador, lo que sea, hace las cosas mal, recibe el mismo recibimiento en cualquier geografía. Acá no, en realidad nunca hubo un problema con Javier Milei. Te diría que el momento más incómodo que tuvo el presidente, ya como presidente, Javier Milei, en Córdoba fue, no sé si te acordás, en la época de los incendios forestales en las sierras, en la región de Capilla del Monte. Ese te diría que fue su único momento de su rol como presidente que se sintió incómodo. No pudo preparar ningún discurso, no sabía qué decir, no sabía qué hacer, no saludó a los bomberos. Calculo que como presidente Milei vino 10 veces. 10 veces. No sé si vino tantas veces en la provincia de Buenos Aires, pero desde su rol como presidente 10 veces, lo cual es una cantidad bastante llamativa y obviamente que la lectura tiene que ver con que hay un cierto apoyo popular que se refleja con la voluntad de este mandatario de asistir a Jesús María. Se sabe que un presidente de la nación va a ir al Festival de Jesús María si tiene todos los recaudos, todas las garantías para tener un buen recibimiento. Y como era de esperarse, ocurrió, digamos. Incluso acompañado con el chaqueño palavecino y todo eso, que evidentemente expone que es una figura bastante popular, digamos. Hay un apoyo bastante notorio que continúa hasta el día de hoy. Después lo podemos desentrañar bien fino, pero personalmente no me sorprende para nada que no haya habido ningún abucheo ni nada. Mira, y al mismo tiempo uno se pregunta cómo pega esto en el cordobesismo, ¿no? En esa suerte de provincialismo, de cuadrado propio, en donde, bueno, también, por un lado, Yarlora avanza con ajustes sobre la caja previsional, sobre una de las discusiones también que tiene con el Estado Nacional, tiene que ver con la caja previsional, y al mismo tiempo uno intuye desde lejos que en algunas cosas se corre a la derecha como para no perder cierto electorado libertario. ¿Es así? ¿Cómo lo lees vos desde el territorio? Mira, lo que pasa es que cuando se hace un ajuste a nivel nacional, después se terceriza en las provincias, es decir, los gobernadores terminan acatando ese ajuste. Entonces nos sorprende que también, por lo menos lo que nos pasa acá en Córdoba, cuando se hacen protestas por la situación económica, en general el enfoque, el dardo está apuntado al gobernador, no al presidente. En parte porque las bases votaron a Milei, esa es la realidad, digamos. Con lo cual,
Con lo cual, mira, yo te voy a decir una cosa, no sé si fue noticia a nivel nacional, pero cuando venía Milei preparando su viaje a Jesús María, hubo un corte, una protesta sorpresa en una de las rutas para ingresar a Jesús María, organizado por sindicatos, y fue una protesta sorpresiva, no fue anunciada. Entonces, bueno, hubo cobertura mediática, etcétera, pero después eso quedó opacado, porque fue más atractivo que hablemos de la imagen de Javier Milei cantando con el chaqueño palavecino. Es decir, también hay si se quiere, una falta de capacidad creativa de parte de las resistencias que los gobernadores también sacan provecho. Es decir, logran hacer el ajuste tercerizándolo con mucha más facilidad, porque bueno, tampoco hay mucha creatividad en cuanto a las resistencias. Pero en definitiva te puedo decir que las protestas en sí que se hacen en Córdoba, los sectores más organizados se sienten más cómodos apuntando los dardos al gobernador Yarlora que al propio presidente. Y una cosita más sobre cómo afectó al cordobesismo en esto. Vos sabés que se viene hablando mucho sobre qué presidentes vinieron al Festival de Jesús María. En general se menciona a Néstor Kirchner y a Mauricio Macri. Justo leí una nota de un colega, Juan Manuel González, que me pareció interesante, que vos fíjate, viene Néstor Kirchner al Festival de Jesús María y en ese entonces había animosidad con el gobernador de ese entonces, que fue José Manuel de la Sota. Cuando vino Mauricio Macri, también tuvo animosidad con el gobernador de ese entonces, que era Juan Schiaretti. Acá no hubo animosidad. Yarlora hace rato que no viene dándole el recibimiento al presidente Milei cada vez que llega a nuestra provincia. Y la lectura que se apunta es que esa ovación que recibió Milei se pretende ser capitalizado para poder construir un proyecto ya provincial, digamos. Claro, Bornoroni, ¿no? Es el hombre de los libertarios que aspira a una hipotética gobernación en 2027. Claro, lo que pasa es que quizás la oferta está hay cierta oferta, mucha competencia también dentro del amplio espectro, porque una cosa es hablar de Libertad Avanza como partido y otra cosa es hablarlo como alianza. La Alianza de la Libertad Avanza. Entonces Bornoroni obviamente es el favorito, por lo menos del sector de Karina Milei. El tema es que vos también tenés otras figuras mucho más conocidas, como es el caso de Luis Juez o como es el caso de Rodrigo de Loredo, y otros más que podrían pulular, pero obviamente el favorito por ser el núcleo duro es Gabriel Bornoroni, que tampoco es una figura muy conocida en la comunidad cordobesa, digamos. Los cordobeses lo conocemos más a Juez y a de Loredo. Pero obviamente que las lecturas que se tienen es que, a diferencia de las veces anteriores que ha venido un presidente, acá no es que favorece o ayuda a la gestión provincial. Acá ayuda a que pueda emerger una alternativa provincial que posiblemente lo capitalice Bornoroni. Bien, mira, estamos viendo en el streaming la tapa del libro Culiadazos, una investigación libertaria sobre Córdoba en la era Milei. ¿De qué va esto? ¿Y quiénes son? Ahí, mirá, lo tenés vos también. ¿Quiénes son los personajes? Estoy rodeado. Lo tenemos a Yarlora, creo era al gringo Schiaretti. ¿Quiénes son los personajes que rodean ahí a Milei? Lo tenés a Yarlora, Schiaretti a los costados, y ahí muy al fondo lo ves a un Luis Juez con cara de no saber dónde ponerse, y al otro lado un muy jovencito Agustín Laje. Creo que el capítulo de este libro, que hace como un repaso de lo que ha sido la provincia de Córdoba desde la óptica de la coyuntura histórica que estamos teniendo, que es tener a Javier Milei como presidente, creo que el capítulo un poquito más largo es el de Agustín Laje. Porque no sé si ustedes lo saben, que Agustín Laje es cordobés, digamos, nació en la ciudad de Córdoba, se formó académicamente aquí. No sabía. Y bueno, claro, él se crió en un barrio de la zona norte, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba, estudió en la Universidad Católica de Córdoba, tiene su título allí, y bueno, curiosamente, si bien los contenidos, todo lo que son los contenidos de redes sociales, streaming, YouTube y todo eso, tiene mucho más privilegio en lo que es Buenos Aires, curiosamente Córdoba, que tiene mucha incapacidad de poder tener esa llegada en la métrica, Agustín Laje sí logró tener un impacto muy notorio, a pesar de estar en una zona geográfica que no lo favorecía. Si vos me preguntás cuál fue la clave de su éxito, de cómo llegó a donde ser hoy en día, hoy en día es un intelectual muy reconocido a nivel continental, o sea, él va en distintos países, él ahora está en España. Y hay otra cosa, Agustín Laje también está calculando de tener una presencia electoral también. Mirá vos.
Mirá Claro. vos, estás diciendo que le interesa acompañar en algún lugar expectante las listas violetas en la provincia mediterránea. Bueno, quizás es quedarse corto también con eso. A ver, yo tengo en la lectura que tiene muchas posibilidades de ser candidato a presidente en el 2031. Opa. Pensando más en el 2031, no en el 2027, porque en el 2031 todas las personas, todos los que van a ser jóvenes, los más jóvenes a la hora de votar, el 100% va a ser literalmente personas que se criaron con el TikTok. Es decir, ya tienen una concepción de cómo narrar, cómo percibir las cosas de una manera totalmente distinta a lo que fue años anteriores, y que evidentemente Agustín Laje tiene mucha capacidad en eso. Pensemos más que nada que ahora la nueva dirigencia política que vamos a ver en los próximos años seguramente va a emerger de estos ámbitos, de los canales de stream, del TikTok, etcétera, y por ende Agustín Laje posiblemente tenga un protagonismo en ese sentido. No digo que gane, y posiblemente, que él estaba viviendo en España, sé que en cualquier momento va a retornar a vivir en la ciudad de Córdoba y va a decidir qué es lo que va a hacer, digamos, si se va a candidatearse o no, etcétera. Pero es obvio que es el que tiene más chance para tener un capital, ya no un capital intelectual, cultural, sino político. Lo que pasa es que todavía es joven, necesita tiempo, y creo que tendría más chance para el año 2031, no tanto para el 2027. Mirá vos. Bueno, atentos, porque las últimas experiencias de presidentes porteños y cordobeses son bastante nefastas para nuestro país. Esperemos, digo, desde acá ojalá venga alguien, no sé, te iba a decir Rioja, un formoseño, un pampeano, un chaqueño. Bueno, veremos lo que se viene. Gracias, Lean, por la entrevista. ¿Dónde se consigue Culiadazos, si lo quieren leer? Bueno, si lo quieren acceder, pueden consultar en privado a La Luna con Gatillo o en mi cuenta privada de Instagram, Lea Nacho Ross, que lo podemos coordinar a ver cómo lo podemos enviar, por lo menos para los que viven fuera de la provincia de Córdoba. Excelente. Y si no, sigan en las redes sociales si llego a hacer alguna actividad, alguna presentación en Buenos Aires o en los alrededores, para estar atentos de lo que habla el libraco este. Espectacular. Hablábamos con Lea Ross, periodista del portal La Luna con Gatillo, autor del libro Culiadazos, que analiza lo que sucede en Córdoba durante la era Milei. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Claro, folclore, la negra Sosa cantando Valderrama, viejo, ¿no? El otro Chantún, que bueno, le mandamos un beso si quiere abrazarse con Javier Milei, bienvenido sea. Acá me saluda, me dice: hola Jair, ¿cuántas palabras? Y no dijiste embajador, ¿de dónde sería Fernando Iglesias? Voy a chequeártelo porque va a tener un cargo también frente a la Unión Europea. Se estuvo discutiendo mucho, pero ya te lo confirmo. Embajador en Bélgica, ¿sí? Tras designarlo como embajador en Bélgica, Fernando Iglesias también va a ser representante ante la Unión Europea. Así que bueno, sí, este mundo es una belga al final. Déjalo ahí a Fernando Iglesias, que va a pasar una buena vida en Europa, por lo menos va a estar lejos de acá, lo único bueno. María de la Plata dice: hasta que no hagamos una marcha pro clase trabajadora, local, regional y mundial, por más expresiones en contra de que hagamos, vamos a seguir esclavizados con las carcajadas de fondo del verdugo de turno, nos dice María desde La Plata. Jesús de Junín, que dice: temazo de la renga, la mejor radio AM530, y nos manda una foto. Está en Salto, qué lindo Salto, tengo amigos ahí en Salto que trabajan en la fábrica de Bagley, gran fábrica en la provincia de Buenos Aires. Diego de Almagro dice: buen día, a mí no me gusta Milei, pero me sorprende cómo algunos medios fogonean a la gente para que lo maltrate. Te felicito por tu ecuanimidad diciendo que es bien recibido, Diego de Almagro. Para mí hay que maltratarlo sin agredirlo, ¿no? Si pasa Milei adelante mío, le voy a decir ladrón y todo lo que podría decirle en ese momento. Juan Pablo Bertam: hola Jair, todo al revés. Milei tiene tiempo para ir a cantar a Jesús María, pero no para ir a Chubut a recorrer la zona de los incendios. Hay dinero para comprar aviones de combate, pero no para comprar aviones que combatan el fuego. Vamos bien, se ríe con ironía un poco Juan Pablo. Mabel de Aedo dice:
Genio, Jair, este periodista cordobés no lo conoce a Kicillof, que no hace ajustes, Mabel de Aedo. Se refería más a la provincia de Córdoba, pero bueno, vamos a mandarlo a leer lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Sandra dice, sabía que en la noche del chaqueño no iba a haber contra, nosotros no iríamos a una noche del chaqueño, aunque me regalaran la entrada. Es decir, no estaría para bucharlo y supongo que no soy la única. Te leo uno más. Mariano de Vélez Arfield dice, hola Jair, siempre la negra, nunca el chaqueño. Abrazo, está re bien el programa, abrazo para ustedes, gracias a todos los que están del otro lado, siempre bancando a la radio de las madres. Y te quiero contar algo, vos sabés que si querés que la radio de las madres siga creciendo, siga firme como está, siga fortaleciéndose, me llega un mensaje, Isaac desde Nueva York, esta radio la escucha de todo el mundo, viejo, es impresionante. La comunidad es una realidad, la comunidad 530 es cada vez más grande y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. A los que ya se suscribieron les decimos gracias y a los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a nuestra página y se suscriban. Súmate a la comunidad 530, con tu suscripción tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, a recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Banca a la 530, la radio de las madres te necesita. ¿Cómo haces? Recontra fácil. Entras a www.am530somosradio.com, cliqueas en asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad, elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, apretás el botón unirme y listo, ya sos parte de la 530. El alias, si querés donar por una única vez, es muy fácil, es Radio AM530 y si tenés dudas nos escribís al 11 64 19 16 50. Le mando un beso grande acá también a Alfredo, que me dice, los Uber también te escuchamos. Bueno, un saludo grande a todos los que están laburando en el auto, en la moto, en un camión, en un taller. Qué lindo escuchar la radio laburando, cuando una de las cosas más bonitas que hay, poder laburar escuchando la radio, comentar, se arman debates en los lugares de trabajo. ¿Qué? ¿Tenemos ya el entrevistado o lo estamos contactando? Ahora estamos contactando, vamos a tener una entrevista muy interesante que tiene que ver con la realidad social y económica que estamos viviendo en estos momentos. Pero también urge comentar lo que está sucediendo en Chile. Yo te decía al principio 16 muertos, que era el último parte oficial, ya ascienden a 19 las personas fallecidas por los incendios en Chile. Tuve la posibilidad de ver algunas fotos, son escabrosas, te muestran el poder del fuego y lo peligroso que es la ausencia de controles, de prevención, por supuesto. Bueno, una situación muy compleja que vivimos en nuestro país, que siguen algunos focos en la Patagonia de nuestro país. Hablábamos con gente del Hoyo, con gente de Puyén, todo lo que es la cordillera, en uno de los lugares más paradisíacos de la Argentina. Bueno, tristemente el fuego cruzó la frontera y ahora se cuentan por decenas los fallecidos en el vecino país. Y después me voy a meter también con lo que sucede en los centros clandestinos de detención de la Argentina. Vos sabés que es uno de los temas que hemos investigado en el Grito del Sur, pero también en este programa, porque intentaban privatizar el Faro de Mar del Plata. Vos sabés que efectivamente donde está el Faro funcionó un centro clandestino de detención. El año pasado fue Mirta Legrand, ¿te acordás esa foto en pleno intento de vaciamiento de los ex centros clandestinos, de las políticas de memoria? Bueno, allí lo que intentaban hacer es una especie, no sé qué querían meter, un Starbucks, querían meter un McDonald's. Bueno, la intención, por supuesto, venía del intendente de Mar del Plata, Guillermo Moreno, una persona ultra conservadora que cosechó un montón de rechazos y ahora nuevas denuncias para evitar que la ex escuela de suboficiales de Marina, que funcionó ahí en el Faro de Mar del Plata, sea licitada para la empresa Bull Barrel para construir un bar. Salió una nota interesante en el diario Página 12 de Ezequiel Casanovas hablando sobre este tema. Me llegaba una información de que también en la ciudad de Paraná, en el último tiempo, visibilizaron un centro clandestino. Te quiero dar bien la información porque me llegaba la semana pasada. Así es, mira,
un nuevo centro clandestino de detención en la ciudad de Paraná, en la capital de la provincia de Entre Ríos. Se identificó el 6 de enero, hace 12, 13 días. En Entre Ríos ya son 13 los espacios reconocidos, y este centro clandestino de detención funcionó en los terrenos donde actualmente está la Universidad Autónoma de Entre Ríos, atrás del Ejército. Así que si estás ahí, bueno, ya sabes, hay un nuevo centro clandestino de detención. Se estima que en el país hubo 800, para que te des una idea de la magnitud de lo que fue la represión de la dictadura cívico-militar. Escuchamos un temita y ya nos metemos con la próxima entrevista. Fede Erratas, dije Guillermo Moreno, bueno, me confundí, gracias oyentada por corregirme. Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, yo lo tenía al ex secretario de Comercio en la cabeza, perseguido político de este gobierno, ¿no? Con quien tengo abismales diferencias en su manera de ver el mundo, pero es un tipo que fue muy leal, muy peronista, y que por más que tuviéramos divergencias y que él tuviera divergencias con el ala mayoritaria del peronismo, siempre estuvo bastante encuadrado. Así que desde acá un abrazo a Guillermo Moreno, y nuestra más enérgica repulsa a Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata. Te decía que el gobierno ya dispuso que va a haber sesiones extraordinarias durante el mes de febrero, en las que intentará tratar su caballito de batalla: la reforma laboral, la contrarreforma laboral, la reforma esclavista, ponele el nombre que quieras. Se supone, se viene hablando que los números en la Cámara Baja le darían, o por lo menos esta es el trascendido hasta ahora. Y al principio del programa decíamos que por supuesto no todo se define en el ámbito parlamentario. La calle, muy subestimada a veces por dirigentes ajenos y propios, es un factor crucial, y ahí va a jugar fuerte la CGT. Por eso estamos en comunicación con el secretario general de la CGT Misiones, José Milcíades Jiménez, que lanzó duras críticas a las políticas del gobierno nacional y que también tiene una línea muy clara respecto a lo que debería hacer la central obrera. ¿Cómo está, José? Jair Sibel te saluda. Jair, un gusto, un placer. Un abrazo desde el norte argentino, desde Misiones, Posada, y como digo, represento al Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina, Siconara, seccional Misiones, que va con personería gremial 319 desde Puerto Iguazú, Misiones, a las Malvinas, que son argentinas. Defiendo mucho eso porque fui parte de eso, murieron nuestros niños ahí, dando la vida por la patria, y las Malvinas son nuestras, y la soberanía no se negocia. Es un pedazo de suelo argentino que está ahí en nuestro espacio marítimo, y lo tenemos que recuperar, y es
nuestra, es nuestra riqueza, es de los argentinos. No tengas duda de eso, y que creo que es una de las causas que tenemos que volver a enarbolar, porque nos divide muy claramente de los tipos que están gobernando, ¿no? Que por más que se vista de malvinera, la vicepresidenta es la vicepresidenta de un gobierno entreguista que le pide la autodeterminación de los Kelper, no sé, algo que me daría vergüenza pronunciar en la vida a mí. Pero bueno, gracias por tu tiempo, José. Te quiero preguntar primero cómo ves el tema de el apuro que tiene este gobierno por discutir la reforma laboral el mes que viene en sesiones extraordinarias. Es injusto porque estamos en democracia, es un gobierno que llega a través del voto popular, y está bien, los felicito, deben gobernar, así debe ser, pero no imponer, no se trata de imposición, y estos son abusos que se toman aquellos que gobiernan. Contame cuándo se convoca para extraordinaria, ¿me entendés? Algo que hace que el país esté en riesgo, la soberanía esté en riesgo, pero un enero, un febrero, tratando de desdibujar todo para imponer una esclavitud. Pues yo estoy totalmente de acuerdo para hablar por la reforma laboral, totalmente de acuerdo, pero en su momento el general Perón, sí, como el general San Martín, son dos personas revolucionaron para el país en lo que hicieron su accionar. El general San Martín con el cruce de los Andes formó la patria militarmente, y Perón le dio todo al movimiento obrero, sí, pero le dio toda la patria, hizo patria, porque lo hizo argentino a todo nacionalizado. La telefonía, la marina mercante, los trenes, las universidades libres, la obra social la creó y dijo, no puede estar mejor en manos que los trabajadores, porque es para los trabajadores, para la salud del pueblo trabajador, de la familia. Y hoy nos arrebatan de la mano, ¿sí?, desarticulando para desequilibrar, para que desaparezca el sindicalismo, desaparezca esa solidaridad que es la obra social, para que ellos puedan manejar a su estilo esclavista, porque es eso, pretender de que yo me siente a negociar con el capital directamente, y es una total desventaja. Vamos a pasar a ser aquellos seres humanos de color que trajeron de allá de África y le metieron en los algodones países extranjeros y eran esclavos. Total. Y bueno, eso nosotros lo vamos, no lo van a lograr a ellos. Que lo tengan claro que no lo van a lograr. Y si logran algo, lo van a lograr en algún tiempo, poco le va a durar, porque vamos a volver. La justicia social vuelve, va a estar siempre, porque es pueblo, porque somos mayoría. El capital, te comento algo, es un pensamiento propio mío, el capital es maní, todo para mí, y yo los felicito, los defiendo, cada uno defiende lo suyo. Nosotros de este lado somos los que cometemos nuestros errores, nuestras divisiones, como movimiento obrero, y estamos no como deberíamos estar, un lujo para poder defender esta situación, que sería un trámite defenderlo si es que realmente fuera así. ¿Me entendés? Sí, entonces, pero José, al mismo tiempo uno ve a la CGT, por lo menos hasta ahora cambió el triunvirato. Esto le pongo le cargo la responsabilidad sobre todo a Daer y a Acuña, que son los que nos trajeron hasta acá. No es lo mismo las tres personas que asumieron hace 2 meses, pero Daer y Acuña construyeron una CGT que de león herbívoro no tiene nada, de más herbívora que nunca, que fue cómplice de que esto también pase. ¿Qué pasa con la CGT y qué rol tiene que jugar de acá adelante en una pelea en la que hay que clavarse los guantes y subirse a pelear con huevos? Totalmente de acuerdo. Te estaba haciendo esa reflexión porque estoy totalmente de acuerdo, me hago cargo en la división que estamos, y no es solamente un problema de la Central Obrera Argentina, sino de todas las provincias. Contame una sola CGT unificada que haya en el país, un criterio, porque hay que resolver el tema en Buenos Aires, que lo resuelvan en Buenos Aires, el tema de Buenos Aires. ¿Me entendés? Porque estamos en la época de los federales y los unitarios, cuando mataron a nuestros indios. Cada provincia tiene su problemática y por lo tanto cada provincia debe decidir por el destino de su provincia y dejar que elijan sus autoridades como corresponde, no venir a imponer nada. Se conduce ¿cómo? Consensuando, no ordenando, no imponiendo. Hay que consensuar, con el hombre, con la mujer se consensúa, para poder llevar colectivamente una construcción en beneficio de todos. Y eso es lo que nos está pasando. Acá en Misiones, particularmente quien te habla y el Consejo Directivo, nosotros tenemos una forma de trabajar y pensamos y creemos en eso, lo creo,
que tu problema es mío y el mío es tuyo. Hoy por vos, yo estoy, me llamás, me convocás, estoy. Mañana por mí. Y así debería ser. Entonces, que el movimiento obrero argentino debe tomar ese camino el día que el movimiento obrero entienda que eso es la posición defensiva que debemos tener, porque no queremos abusar, ¿eh? No, igual trabajo, igual remuneración, capital y trabajo van de la mano. Pero vos tenés un soldado, un trabajador, viste, contento, bien, emocionalmente, te rinde 550 millones de veces más y te cuida. Ahora, si vos le tenés hambreado, hoy los trabajadores, ¿me entendés? Compran la cebolla, la papa, el morrón, el tomate, que todo otro, no le alcanza para el fideo, no le alcanza para completar el guiso, mi hermano. Es una realidad. Y José, hay puestos de trabajo perdidos. ¿Hay margen para hacer un paro? ¿Hay margen para una acción de fuerza? Digo, te escucho a vos y digo, acá lo que queda es salir a pelear, salir a las calles, salir a hacer valer la historia gloriosa que tiene nuestro pueblo de organización de su clase trabajadora. ¿Qué pasa cuando vos hablás con los dirigentes que están en la CGT Nacional? Porque te escucho a vos y digo, bueno, acá hay coherencia, hay claridad. ¿Qué pasa con los compañeros cuando les transmitís esta preocupación que ves? Siempre debe haber, ¿me entendés? Coherencia hay, fuerza hay, ganas hay, y siempre le va a haber, y así debe ser para defender. Ahora, soy una persona que busco siempre el consenso. La última carta es la medida de fuerza. Pero si me llevan a ese corredor, pero por supuesto que lo vamos a hacer, y por supuesto que lo debemos hacer. Y si no, hay que levantarse e irse. Porque ¿para qué estás representando? Porque estás representando colectivamente al movimiento obrero argentino, desde la provincia y desde la central madre. ¿Me entendés? Quien te habla es secretario de prensa de la Confederación General del Transporte, Tierra, Agua y Aire. Yo no quiero ir a ese quilombo, a una medida de fuerza de tierra, agua y aire. Pero si nos lleva tenemos que ir, ni lo vamos a hacer. Pero ¿a dónde va a ir un país si vos tenés paralizado tierra, agua y aire? Pero esa circunstancia, si vos me decís a mí y no me dejás otra carta a jugar y me ponés contra la pared y me haces esclavo, y no, papá. Soy marino y como marino vas a tener problemas con el transporte fluvial y marítimo. Y dentro de ese consejo directivo está todo el transporte. Entonces no tenés vuelo, no tenés tierra, no tenés transporte de todo. Entonces es consensuar, no imponer. Igual trabajo, igual remuneración. Yo no quiero un gobierno que me administre los números y que me muestre y que le muestre al mundo, oh, mirá, bajamos la inflación a 0,5, a 1,7, a 3, no, papá, si es una mentira para el país. Un pueblo triste, con miedo, por la inseguridad crece, sin trabajo, las pocas industrias que tenemos se van, se fueron. ¿Por qué? Por el alto costo impositivo del país. Quiero un gobierno que me traiga industria, quiero dignidad, no quiero nada prestado, no quiero que me dé una bolsita de comida, no quiero ver gente, argentino, hombre y mujer, buscando en los basureros, en los comedores, no, dignidad, facultades libres, porque el salario del trabajador no le da para que mande sus hijos, sus hijas a pagar la universidad. Yo pago la universidad de mi hija, y que un obrero con el sueldo hambreado que tiene lo va a pagar si ni come, si ni le alcanza para cubrir sus necesidades básicas como es la salud, la educación y la alimentación. Entonces de eso se trata. Un país que no le tiene que pedir un peso a nadie. Tenemos todo. Tenemos riqueza marítima, tenemos riqueza fluvial, tenemos tierra, tenemos petróleo, tenemos el litio, tenemos azufre, tenemos vaca muerta. ¿Tenemos con qué? ¿Tenemos con qué? ¿Qué necesidad tenemos? Lo que tenemos que es generar la confianza para aquel que tiene el capital venga y lo invierta. La marina mercante hay que ponerlo de pie, una vez que el mundo se mueve a través de la navegación. No, y hablabas, perdón que te interrumpa, José, pero hablaba de la marina mercante, que es un elemento crucial para defender nuestras aguas y para pensar unas Malvinas argentinas también. Si nosotros entregamos la soberanía sobre nuestras aguas extraterritoriales, si todas las embarcaciones que pasan por la vía navegable troncal Paraná-Paraguay tienen la bandera de Turkmenistán, de Kirguistán, de Caledonia del Norte, no sé qué cosa, y no ves banderas argentinas, digo, ahí hay una deuda histórica de nuestro pueblo y de los gobiernos que pasaron de volver a reconquistar nuestra vía navegable para el pueblo. Mira, tenemos tanto para hablar, pero yo te voy a dar un ejemplo a ver si lo puedo simplificar y que se me entienda, y el pueblo debe saber, el pueblo que no sabe es ignorante y no lo puede defender. Entonces el mundo nació y se mueve vía fluvial y marítima. Países
que no tuvieron río, hicieron su propio canal de río para poder hacer su transporte fluvial. Nosotros que lo tenemos todo, lo tenemos de espalda. Vos fíjate, yo no tengo absolutamente nada con ningún país, menos con Paraguay, y vos fíjate lo que es Paraguay. Hoy es la potencia fluvial en Sudamérica. Sí, sin duda. ¿Y qué tiene Paraguay? Más que nosotros. Somos todos iguales, comieron algo y se despertaron de la noche. No, todos nuestros navieros están en Paraguay. ¿Por qué? Por el alto costo impositivo que tiene este país, hermano. Vos fíjate lo que se lleva, es una locura. Entonces, el que tiene capital, ¿qué busca? Un país seguro, tranquilo y que lo deje trabajar. No, y además, ¿qué significa eso? Invierte y se lleva su parte. Sí, acá más allá del alto costo, José, también el desequilibrio impositivo, ¿no? Terminamos viendo que las arcas del Estado lo sostienen los pobres pagando IVA y después el impuesto a la riqueza extraordinaria lo sacamos una vez y pidiendo disculpas más o menos. Perdón, señor millonario, que le vamos a cobrar un 1% de su fortuna. Le sacan el impuesto, nos pagan impuestos a la gente que pesa la plata. Claro. Y a mí como trabajador, a mí como obrero, me cobran impuesto al trabajo, mal llamado impuesto a la ganancia. Lo mío no es impuesto a la ganancia. No tengo capacidad de ahorro para hacerme rico. Tengo capacidad para tener bien mi familia y hacerme bien mi bienestar, porque estudié, me preparé, porque soy jefe de máquina de los buques a navegar. Tengo la suerte de decir que hice la navegación marítima y fluvial, o sea, hice una carrera, pero no soy un hombre que pesa la plata. Y la gente que pesa la plata no aportan lo que a mí me sacan como trabajador. Es totalmente injusto, ¿me entendés? O pagamos todo, no paga nadie, pero el trabajador no debe pagar un centavo de impuesto, ¿me entendés? Bueno. Pero vuelvo a repetir a esto, si nosotros no somos capaces de generar como país esa confianza que hoy está generando Paraguay, que el mundo, porque Paraguay no tiene plata para hacer lo que está haciendo, ¿no? Pero el mundo viene y está invirtiendo en Paraguay, y hoy Paraguay no tiene espacio a la salida al espacio marítimo, al mar. Y bueno, viejo, hoy está abriendo su país, abriendo, por decirlo así que se entienda, una zanja para salir al espacio marítimo. ¿Quién lo va a parar? Yo le voy a decir una tontería por ahí, pero es para mucho para hablarlo. La guerra de la Triple Alianza. ¿Cuál fue el motivo? ¿Sabes cuál fue el motivo? Que Paraguay, como ahora, también Paraguay en esa oportunidad ya era potencia en lo que hace a la industrialización, tuvo los primeros ferrocarriles, etcétera, 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 y había que tomarlo, no podía hacer que crezca. Sin duda, de hecho, todo lo que se armó. Detrás de eso estuvo, como siempre, el interés británico imperial para seguir controlando la navegación de nuestros ríos internos y, por supuesto, gobiernos lacayos como el de Bartolomé Mitre en su momento, después seguido por Domingo Faustino Sarmiento, que se subieron a esa para hacer pelota a un país que, bueno, tenía una mirada política muy diferente a la de ahora, pero las mismas problemáticas que contás. José, muchas gracias por tu tiempo, esperemos volver a hablar pronto y que sea después de una contundente marcha de la CGT para frenar la reforma laboral. El agradecido soy yo, en nombre del Movimiento Obrero Misionero, en nombre de todos los trabajadores y a todos aquellos que nos escuchan, y fuerza a la patria, que Dios nos bendiga, que encontremos el rumbo y que podamos tener un país equilibrado, justo y felices con todo. Y la felicidad, ¿cuál es? Vuelvo a repetir, tener industria para que el pueblo trabajador tenga su espacio laboral y pueda tener su familia como nos merecemos todos. Gracias por llamarme y voy a estar siempre atento, agradecido. Abrazo grande, hablábamos con José Jiménez de la CGT de la provincia de Misiones. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Nicolás Márcico está en AM530.
Jimena López, diputada nacional electa de Fuerza Patria, Unión por la Patria. Claramente nuestro gobierno nacional está al servicio de los intereses y nos transformó en colonia, cediendo desde centrales nucleares hasta... O sea, es un plan sistemático que también tiene vinculaciones con lo que fue en su momento los Chicago Boys y la forma del neoliberalismo y la penetración económica. Necesitan socios dentro del territorio para poder penetrar como están haciendo, y nosotros claramente somos los mejores alumnos de la mano de Milei. A las 7, un buen comienzo en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Hola Jair, hola Feli, hola equipo de la Radio de las Madres, acá un saludo desde México, alentando al buen periodismo para la construcción y la unión dentro de la patria grande. Abrazo a todos, hasta la victoria siempre. Volveremos. Abrazo grande, Jair. Abrazo grande, no me dejaste tu nombre, pero te mando un abrazo de corazón. Muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530. Ustedes saben que yo, salvo si hay bardeos o cosas que me parece que en mi ética personal
no da decir al aire, yo los leo, así que prepárense que vamos a estar leyéndolos. Cacho de Entre Ríos, un amigo querido, dice: hola Cumpa Yair, firme escuchando desde María Grande, Entre Ríos. Aquí cerquita del pueblo hay carnavales hermosos en Asencam. Míralo por YouTube, no lo conocía, así que voy a tomar tu aporte, Cachito querido. Acá dicen: hola, me suscribí a la radio porque hace años los escucho, sus contenidos de calidad y con compromiso siempre me hicieron crecer y debatir con ustedes desde casa, conmigo y con amigos, y por eso decidí que era hora de agradecerles con mi pequeño aporte. Silvi de Montegrande, vamos todavía, Silvi, hermoso mensaje. Mirá, aplausos radiales para vos. Leopoldo Piazza dice: Yair, buenos días. Qué versero el Jiménez este. Mucho bla bla, pero ninguna para los trabajadores. Leopoldo de Mar del Plata. Estela, vecina de acá del barrio, dice: Yair, el próximo presidente tiene que salir de la provincia de Buenos Aires. Felicitaciones por la conducción del programa. Bueno, veremos. Mientras no salga del colegio de Devoto al que fue Javier Milei, estoy para todo. Ni del Newman, ¿no? Bueno. Algunas excepciones tenemos. Estela dice: todo muy lindo lo que se dice en la querida radio, pero votan a Milei. Bueno, también es verdad esto. Hugo Castro dice: el modelo es Paraguay, muchos impuestos, costo impositivo. Bueno, la verdad es que mi modelo tampoco sería Paraguay, ¿no? A ver, obviamente que Paraguay está gobernado por la ANR hace 60 años, el Partido Colorado. Cuando tuvo la posibilidad de gobernar Lugo, los propios del Partido Liberal, el PLRA, lo traicionaron y le hicieron una vacancia, lo dejaron morir, obviamente. Un país de derecha históricamente conservador, que igual tiene una derecha distinta a la derecha libertaria, ¿eh? Es una derecha con algún sesgo nacional, ¿no? Contrabandista, mafiosa, alineada a Estados Unidos, pero, digo, con algún sesgo de defensa de lo nacional. Entiendo, no por defender a Jiménez puede defenderse solo, el dirigente gremial con el que hablábamos, que se refiere a la navegación de los ríos, ¿no? Que en eso sí, Paraguay tiene una flota fluvial que es de vanguardia. Digo, vos también vas por la vía navegable troncal Paraná, Paraguay, y ves barcos paraguayos, mucho más que argentinos. Marcelo de Madariaga dice: nos manda El pájaro revolucionario de Jorge Cafrune y dice: esto cantaba don Jorge Cafrune. Bueno, una recomendación linda de folclore. Horacio de Santa Fe dice: me pareció que habías dicho un representante de los trabajadores de Misiones, pero resultó un vocero de la burguesía argentina, no muy lejos del discurso del mileísmo, bajar impuestos para que los empresarios ganen. Bueno, ahí obviamente que nos metemos en un terreno espinoso. Yo tampoco creo que hay que bajarle impuestos a los empresarios. Sí creo que hay que reformar el sistema tributario. Si nosotros no hablamos de reforma tributaria, van a venir estos esperpentos y van a traer su reforma tributaria. ¿Qué pasó con la reforma laboral? ¿Cuándo presentaron los diputados de Unión por la Patria el proyecto de reforma laboral? 2 días antes de que lo metiera Milei. Pero muchacho, somos un chiste. Nosotros no tendríamos que tener una reforma laboral escrita y decir: nosotros discutimos sobre esto. No podemos presentar nuestro proyecto de reforma laboral 2 días antes de que se meta la de Milei. Y llegamos un poco tarde. Por eso me parece que hay que discutir una reforma tributaria, ¿no? Progresiva, popular, que reduzca el IVA, que suba cargas a los dividendos de las grandes empresas, que vuelva a meterse con las grandes fortunas. Pero si no discutimos el sistema tributario, obviamente no tiene que ver con una crítica a Horacio de Santa Fe, que mandaba este mensaje, pero sí a la necesidad de ir a dar una discusión sobre los impuestos en nuestra patria. Marcelo Lago Marcino dice: hola Yair, agarré el reportaje empezado con el sindicalista, no sé su nombre, se llama José Jiménez, Marcelo, pero si mal no escuché, dijo en un momento que las obras sociales fueron creadas por Perón, y entiendo que no fue así. En realidad fueron un invento de Onganía para congraciarse con el bandolismo. Las obras sociales, así como fueron una continuidad de la política sanitarista de Carrillo, no fueron una continuidad de la política sanitarista de Carrillo, sino más bien una cuña. Cada vez me gusta más este programa de la Radio de las Madres. Saludos a vos, Marcelo, y gracias por ese aporte. Digo, este programa se enriquece con ustedes, Ustedes saben que yo soy un tipo humilde, de limitada capacidad intelectual. De política internacional podemos hablar bastante, de un montón de cosas. Me parece que el aporte de la comunidad engrandece muchísimo este programa. Osvaldo Delon Champs dice: hola, ¿pueden comentar, por ejemplo, por cada millón de ganancia, cuánto pagó de impuestos un empresario? Bueno, me imagino que debe ser menos de lo que pagás vos de IVA, seguramente, pero
quedamos en consulta con algún tributarista, quizá que nos pueda ayudar. Jair, la reforma laboral solo se para con paro por tiempo indeterminado para que se retire el proyecto, y el gremialista indignado que se fije cómo votaron sus diputados y senadores misioneros, pura cháchara, nos dice Rodolfo. Ahí te tomo la del paro indefinido, la de los diputados, digo, no responden a la CGT, ¿no? Responden mucho más a Rovira, a Pasalacqua, al poder provincial, también para hacer esa salvedad a partir del mensaje de Rodolfo de Montecaseros. Jair, buenas notas. Menem destruyó la flota de marina mercante, privatizó los puertos y hasta el Paraná. Un abrazo, Aldo. Es verdad, Aldo, gran parte de la herencia que tenemos ahora tiene que ver con la entrega de nuestra vía navegable troncal en los años del menemismo y con la incapacidad del gobierno de Alberto Fernández y de todos los que lo rodeaban de hacer una licitación acorde. Pregúntense ustedes de quién eran los ministros de transporte en el último gobierno del Frente de Todos. ¿Quién los puso? Bueno, si sabe la respuesta, me la manda por el 11 3200 0530. Fue intendente de Tigre, el que ponía ministro de Transporte en el último gobierno. No salió tampoco el canal Magdalena, Los ministros de Transporte, pregúntate a quién respondían y quién habla con la embajada. Gustavo Pujol dice, no, mirá, lo manda a José a Paraguay, le dice, José anda a Paraguay, que como no tiene salida al mar, hizo una zanja que podríamos llamar, si querés, Río Paraná, si no ponele Río Mississippi, qué sé yo, Gustavo Pujol. Bueno, digo, lo toma con ironía Gustavo, pero tiene que ver con la navegabilidad de nuestros ríos internos, de la vuelta de obligado, muchachos, estamos hablando, de Punta Quebracho a esta parte que estamos discutiendo lo mismo. ¿Quién controla la navegabilidad de nuestros ríos en un país que comercia a partir de la traza del Paraná-Paraguay hacia Europa, el Océano Atlántico, etcétera? Te leo dos más y vamos con la entrevista. Impuesto a la renta potencial de la tierra, pide Hugo. Lobo de Álvarez dice que se fije los impuestos provinciales. Un país sin impuestos no sobrevive, sin lugar a duda. Digo, esta de un país sin impuestos, dejásela a Liberland, a los libertarios acá, que paguen los ricos. Y la última, Coca, desde Rosario, dice, hola, qué hermosa radio, qué excelente programa, gracias por toda la info. Acá en mi hermosa ciudad de Rosario no tenemos información, 2 canales que desinforman. Gracias de nuevo, Coca de Rosario, te quiero un montón, Coca, ojalá algún día pueda ir a visitarlos ahí a Rosario. Pero nosotros nos vamos a meter con un tema que te presentaba en el inicio del programa y que tiene que ver con el crecimiento de la ayuda social, que es uno de los pocos indicadores que Javier Milei sostiene por encima de la inflación. Mucho hemos hablado acá de qué pasa en los barrios populares, qué pasa con la tarjeta alimentar, qué pasa con la asignación universal por hijo, que son 2 de las variables en donde Javier Milei está tratando de inyectar recursos para sostener el empobrecimiento grosero que vive nuestra población y sobre todo los sectores más postergados. Para hablar del tema estamos en comunicación con Matías Wasserman, que es economista de la UBA y docente e integra el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, OCEP. Hola Matías, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. ¿Qué haces, Jair? ¿Cómo va? Buenas tardes para vos y para todos los que están escuchando. No, gracias a vos por tu tiempo, por atendernos. Contame un poquito de esto, porque muchas veces hablamos con, bueno, esta es la Radio de las Madres, entonces sale mucho dirigente social, mucho dirigente gremial, mucho dirigente político territorial, y nos dicen, bueno, una de las cosas que notamos es que la guita que se inyecta a través de la tarjeta alimentar ha sido uno de los diques de contención en materia social de este gobierno. ¿Cómo lo evalúas vos? Si esto es así o no, y qué perspectivas se abren a partir de esta bajada de guita clara a la tarjeta alimentar. Efectivamente, como vos bien mencionabas, en general estos 2 años hemos hablado varias veces del ajuste del gasto. Incluso el gobierno se jacta de haber hecho el ajuste más importante de la historia de la humanidad. Suena pomposo, yo creo que no existe manera de corroborarlo, pero creo que además de eso, sí, ya más de 2 años de gestión de Milei, corresponde también ver los cambios en la composición de ese gasto, y ahí sí resalta un poco lo que vos anticipabas respecto al crecimiento de 2 variables. En realidad es sobre todo la asignación universal la que crece por encima de la inflación, pero que permite, digamos, una inyección de recursos en cerca de 4 millones de chicos, 2,5 millones de hogares, que son claramente los más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, cuando uno mira en el acumulado de noviembre del 2023 a hoy,
lo que se ve es que obviamente después de un diciembre del 2023, lo recordarán durísimo, ya en enero hay un salto importante en la asignación universal por hijo, y con eso queda, digamos, desde entonces a hoy por encima de la inflación, y con una ayuda adicional en junio, julio del 2024, que también volvió a crecer. Entonces, con eso efectivamente lo que se ve es que en un contexto de deterioro generalizado del poder adquisitivo de la población, con caída de la actividad en sectores que demandan más mano de obra, como es industria, construcción, comercio, en pérdida del salario real, bueno, el gobierno encontró a través de la asignación universal por hijo, junto con la tarjeta alimentar, una forma de sostener a esos hogares. Que sin embargo hay que decir que obviamente no alcanza, porque incluso en los hogares que pertenecen a la economía informal o en la economía popular, nosotros del observatorio habíamos hecho un informe en 2022 donde analizábamos de alguna manera qué porcentaje de los ingresos de esos hogares, ¿no?, los más asistidos si se quiere, correspondían a ayuda social por parte del Estado, y lo que encontramos es que incluso en esos hogares cerca del 75, el 80% de los ingresos en promedio provienen de fuentes laborales. Entonces, que incluso en un contexto donde se aumenta o se profundiza la ayuda a través de la asignación universal, lo que hay que mirar es el panorama completo y qué está pasando también con los ingresos laborales. Claro. Y ahí lo que encontramos otra vez es que el panorama tampoco es tan alentador. Sí, no, mirá, estaba repasando, quiero que me chequees estos datos. Si no estoy mal, la asignación universal por hijo está en 100.000 pesos, unas monedas más de 100.000, y la tarjeta alimentar está en 52.000. Primero, si me podés confirmar estos datos, y otro fenómeno que, sin ser economista ni investigador en el área, que me llama la atención, es el achatamiento de la distancia entre el salario mínimo y los ingresos de estos planes, ¿no? Que también, obviamente, lo que te muestra es la caída abrumadora del salario, ¿no? De la principal variable que tienen los trabajadores para generar dinero. Totalmente, vamos con lo primero. Sí, una asignación universal por hijo más tarjeta alimentar, que en realidad son complementarias, o sea, una familia con un hijo cobra ambas, está 120.000, cerca de 120.000 la asignación universal y 52.000 la tarjeta alimentar, que está más congelada. El gobierno está haciendo los esfuerzos más que nada en la asignación universal por hijo, que es la que viene creciendo, o la que estuvo creciendo por encima de la inflación, pero que igual ahora lo podemos comentar, con el aumento inflacionario desde junio del año pasado, esto se está deteriorando cada vez más, y la asignación universal por hijo va perdiendo en términos reales, porque como actualiza con inflación pasada, en la medida que la inflación va creciendo, a vos te queda una asignación universal por hijo que aumenta con un porcentaje menor del que ahora están aumentando los precios. No sé si eso se entiende, pero sí es relevante para entender la tendencia de un 2024, donde en la medida en que la inflación caía, la asignación universal por hijo en términos reales crecía, justamente por esa baja de la inflación. Bueno, ahora que la inflación está al alza desde hace ya varios meses, la asignación universal por hijo va perdiendo capacidad de compra. Entonces, sí, para un hijo, estos dos programas de conjunto llegan a los cerca de 174.000 pesos, para 2 hijos se va a 320.000 y para 3 hijos roza los 500, un poquito por debajo. Ahora todavía está lejos incluso de cubrir la canasta básica alimentaria, es decir, ninguna familia alcanza a sostenerse. Esto fue un mito hace cerca de 20 años, hoy ya casi nadie lo sostiene, pero ninguna familia puede vivir de la asignación universal por hijo, ¿no? De ninguna manera. Y lo que también se ha dado en estos años, que es relevante por lo que vos mencionabas, el salario mínimo, no es solo el hecho de que el salario mínimo haya quedado tan desactualizado y cerca de los 300.000 pesos, ninguna familia, ni siquiera con 2 trabajadores, asumamos que formales, que cobran el piso del salario mínimo, podría alimentar una familia con 600.000 pesos, pero lo cierto es que además, en paralelo, lo que se dio fue, a comienzo de la gestión de La Libertad Avanza, un desacople del salario mínimo respecto al potencial trabajo, que era, si se quiere, el programa de salario complementario que permitía a cerca de 1 millón de trabajadores de la economía popular, bueno, tener un adicional por el trabajo precario, muchas veces en condiciones difíciles que atravesaban. Entonces, que sigue congelado exacto, en 78.000 pesos, si no me equivoco, 82.000. Exactamente, desde diciembre del 2023, cuando representaba en ese momento la mitad del salario mínimo,
está congelado en 77.000 pesos. Claro, una Entonces, locura. Bueno, ahí ahora hay no es, otra fuente, exacto, no es ni un cuarto, de deterioro de estos hogares. Che, Matías, te quiero preguntar también, bueno, ustedes forman parte del Observatorio de Coyuntura y Económica y de Políticas Públicas, me imagino que le dan varias vueltas a este asunto. He hablado incluso con dirigentes de la UTEP, del Movimiento Evita, del MTE, de la CCC, del amplio campo de las organizaciones sociales que, entre todos, comparten una mirada crítica de lo que fue el laburo de planes sociales del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Si uno piensa que esta noche no va a ser eterna y que por supuesto tenemos que pensar que va a volver un gobierno popular, ojalá más radicalizado que los anteriores, ¿qué hay que hacer con los planes sociales? Porque uno recuerda que Néstor se golpea el pecho orgullosamente de haber sido uno de los gobiernos que más redujo planes sociales. ¿Cómo se puede pensar hoy, 22 años después de Néstor, una política virtuosa en este sentido del desarrollo social? Mira, nosotros como observatorio participamos y estuvimos muy cerca de la redacción de lo que fue el proyecto de Salario Básico Universal, entendiendo que por fuera o trascendiendo la discusión sobre si es conveniente o no en un futuro que, como decía Néstor, tratándose de reducir la cantidad de beneficiarios en un futuro que perciban ese salario básico universal, ¿no? Un horizonte ideal se propone donde todos los trabajadores o todas las personas adultas en condiciones de trabajar lo puedan hacer con inserciones virtuosas, digamos, de manera registrada, formal, con salarios que le permitan sobrevivir. Más allá de si eso es posible en un futuro, yo creo que las condiciones estructurales de la Argentina, de Latinoamérica y del mundo hoy hacen imposible imaginar un pleno empleo con esas características. Cierto es que en el mientras tanto corresponde pensar una asistencia que de alguna manera permita a los argentinos vivir con dignidad o con un piso de dignidad por el solo hecho de ser humanos, sobre todo teniendo en cuenta que, contrario a un mito que estuvo circulando bastante, yo creo que ahora está más alejado y nadie lo cree, pero que en su momento tuvo bastante asidero, tuvo bastante implicancias, que tenía que ver con esto de cobran pero no trabajan. Y la realidad es que en la Argentina no hay nadie que no trabaja, no hay nadie que pueda vivir sin trabajar, salvo los más ricos de los ricos que pueden vivir de rentas. Claro. Pero lo cierto es que viendo hoy los datos de la UACHO, incluso de lo que significaría un salario básico universal, lo que en su momento fue el potencial trabajo, lo que queda claro es que para sobrevivir hay que trabajar, y en todo caso lo que ocurre es que las condiciones hoy no permiten hacerlo de una manera que cubra un piso al menos de alimentos, ¿no? En un país de la Argentina, con las condiciones que tenemos, que haya por encima de un 10% de indigencia, bueno, tiene que ser un llamado de atención. Me pongo en abogado del diablo. Sí, dale. No, me pongo en abogado del diablo para polemizar un poquito y después vos me respondés, tampoco para no abusar tanto de tu tiempo. Digo, la gente que critica la idea... El peronismo es una junta que hoy día no tiene un programa político muy claro, ¿no es cierto? Hay una heterogeneidad en todos los temas. Hablamos de salario universal, hay heterogeneidad. Hablamos de Venezuela, hay heterogeneidad. Hablamos de política industrial, hay heterogeneidad. Pero la gente que critica la idea del salario universal te dice, bueno, ahí lo que estás legitimando es que hay gente que nunca va a salir de la pobreza, que lo que estás es asumiendo que hay un montón de gente que no va a poder insertarse al mercado formal y que la única capacidad que tenés de intervención con el Estado sería esta especie de paliativo que es un salario universal. ¿Cómo le responderías vos a esta mirada que también está presente dentro del peronismo? Obvio y me parece recontra respetable y es una mirada con la que estamos dialogando de manera permanente. Lo primero que tengo para decir es que no creo que sea la única forma en la que el Estado debería intervenir en la economía. No es esa la propuesta del salario básico universal, al menos no como la pensamos desde los CEP, sino como una herramienta más en un marco de un modelo que cuide la industria nacional, que planifique el desarrollo, que no deje todo a libertad del mercado y que, bueno, para el sobrante o para esa masa marginal se los asista con salario básico universal. No, de ninguna manera. De hecho, el salario básico universal también estaría asociado a pensar la manera de aumentar la productividad en sectores que hoy están más alejados de la frontera, si se quiere, pero lo que también ocurre es que, a diferencia del siglo XX, ¿no? Uno piensa en, por ejemplo, la etapa de sustitución de importaciones a mediados del siglo XX, y en aquel momento el proceso de industrialización, si se quiere, permitía resolver varios
problemas a la vez. En primer lugar, el problema del empleo, ¿no? La industria generaba sí o sí empleo. Por otro lado, generaba desarrollo, porque generaba conocimiento, tecnología, y eso derramaba a distintos sectores, y a la vez permitía de alguna manera superar o retardar uno de los principales obstáculos que tuvo históricamente la Argentina para el crecimiento, que fue la escasez de dólares. Bueno, hoy, en el nuevo mundo, producto de la globalización, el aumento de las finanzas, un capitalismo ya completamente financiarizado, la industria no alcanza por sí sola para resolver estos tres problemas, ¿no? El problema del empleo, el problema de los ingresos, si se quiere, y el problema del desarrollo. Entonces, habría que pensar un nuevo esquema donde la industria sea cuidada, sobre todo en sectores donde la Argentina ya cuenta con ventajas comparativas, por ejemplo, el caso de la farmacéutica, el caso de la agroindustria, donde la Argentina, o incluso en el caso satelital, donde la Argentina puede posicionarse como un actor relevante a nivel internacional, pero probablemente haya muchos otros sectores donde eso no alcance. Y cuando digo no alcance, estamos viendo, por ejemplo, o podemos ver, mejor dicho, en retrospectiva, el proceso virtuoso que se inició en 2003 o que tuvo lugar del 2003 al 2015, de crecimiento de la actividad, crecimiento de capacidades estatales, de herramientas, de mejora del poder adquisitivo, y sin embargo hubo una informalidad ahí que no perforó el 30%. Entonces, incluso en el proceso más virtuoso de crecimiento, como lo fue del 2003 al 2015, queda claro que no alcanza. Y en ese sentido pienso que el salario básico universal es una posibilidad, es una herramienta más en el marco, insisto, de una planificación del desarrollo que está lejísimo de acotarse solamente al salario universal, y que también es un problema que enfrenta toda Latinoamérica y que incluso empiezan a enfrentar también incluso países de la Unión Europea. La discusión sobre el ingreso universal, la renta universal, toma distintos nombres en distintos países, tiene que ver con las transformaciones globales del capitalismo, no solo con las condiciones nacionales. Y en ese sentido es nuestra propuesta, que no es la única y que no es que estamos cerrados, sino que entendemos, bueno, que para acompañar a una Argentina que hoy, insisto, tiene 10% de indigencia, 4 millones de personas que no alcanzan a comer, bueno, pensar cómo sostener la dignidad de esos hogares y la supervivencia básica. Matías, clarísimo, interesante y polémico también, como debe ser una propuesta que piensa el futuro de la Argentina, polémico en el sentido de polemizar, de traer ideas al campo de debate. Gracias por tu tiempo, che. A ustedes, che, que anden bien. Hablábamos con Matías Wasserman, economista de la UBA, docente y miembro del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, OCEP. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Patria Mama, vitrales y esculturas de Héctor Chianetta, con prefacio del Papa Francisco. Un libro a todo color y de gran formato, con cientos de reproducciones que nos muestran vitrales y esculturas que expresan la comunión de la luz con la Madre Tierra. El vidrio y la arcilla, jugando con el agua y el fuego, exponen una apasionada cosmogonía sobre lo político y lo espiritual del gran artista argentino Héctor Chianetta, a la memoria de Rodolfo Kusch. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración.
Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Eche 20 centavos en la ranura. Domingos 11, 18 y 25 de enero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Colección Tapas que Hicieron Historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Hola, buenos días chicos. Hola Jair. Bueno, quería comentarte que el sábado hubo una convocatoria para luchar contra los incendios que están ocurriendo en la Patagonia. Fue sin partidismo político, la convocatoria fue con banderas argentinas y bueno, quizás eso no se visibilizó, pero bueno, las intenciones fueron buenas de seguir luchando y haciendo visibilizar lo que está pasando. Mucha gente también que vive en el sur pidiéndonos que los ayudemos, que acá en Capital se haga más visible todo lo que está pasando. Bueno, gracias y que tengas buen día.
Gracias a vos, gracias a todos los que escriben al 11 3200 0530. Nos vamos a detener en alguno de los mensajes ahora porque llegan un montón y no quiero fallarles, pero me sorprendía lo que sucedió en Comodoro Rivadavia. 300 familias evacuadas, una catástrofe natural, por supuesto muy triste. Está, la verdad es que jodida la situación en el sur, no hay otra palabra. Fue el Cerro Ermite, hasta donde entiendo que se agrietó, tuvo un derrumbe, una especie de deslave y generó que más de 300 familias de la zona tuviesen que ser evacuadas. Sismográfica, Marquesado y Los Tilos son las zonas más afectadas, las zonas aledañas al Cerro Dragón. Así que bueno, mañana vamos a estar viendo si podemos con el equipo de producción sacar quizá a alguien de ahí a contar lo que está sucediendo con el derrumbe, el deslave, el deslizamiento de un cerro que sucedió en la provincia patagónica de Chubut, en las inmediaciones de Comodoro Rivadavia. Les mandamos un beso grande a todos nuestros oyentes patagónicos, que tenemos un montón, por supuesto. Me meto con los mensajes. Acá dice María Lilian, perdimos la posibilidad de recuperar nuestro río Paraná. Massa fue responsable. Bueno, lo dijiste vos. Lobo de Álvarez dice: ya se saben por qué Paraguay produce tanta soja, ¿no? Obviamente porque la cargan ahí, la producen acá, la cargan ahí, tienen menos carga tributaria. Lo hablamos la semana pasada con Carlos del Frade. Vos, para liquidar soja, lo único que tenés que hacer es ir con un escribano ¿a dónde? A la Bolsa de Comercio de Rosario y le decís: Cachito, ¿sabés que voy a sacar 200 toneladas? Cachito te mira de arriba y de abajo y te dice: ¿vos estás seguro que son 200? Y vos le pasas un bille por abajo de la mesa y le decís: Cachito, son 200. Y Cachito sello, firma y sale para adelante. Así que bueno, una de las cosas a revisar en un futuro gobierno popular tiene que ver con el control nulo de lo que pasa por nuestra vía navegable troncal Paraná-Paraguay. Voy a ser insistente con este tema, perdón. Tenemos la suerte de tener un micrófono. En ningún otro medio del país vas a escuchar que hablen de la vía navegable troncal Paraná-Paraguay. Alguno que lo habla le dice hidrovía, que es el nombre de los colonizadores, ¿no? Es como llamar, no sé, como el nombre, como llamar Yamaná a los Selknam, ¿no? O como en Venezuela, que le cambiaron el nombre al Ávila y se llama Guaraíra Repano, la montaña que está al lado de Caracas, se llamaba el Ávila. Bueno, ellos le dieron su nombre originario. Bueno, lo mismo, el nombre de la vía navegable troncal Paraná-Paraguay es ese y no hidrovía, como le impusieron los que quieren hacer negocios a costa de nuestra soberanía. Hola Jair, qué hermoso programa, gracias por ser un gran periodista. Abrazos desde Rosario y avisá cuando vengas a Rosario. Claudia Nieto. Claudia, mirá, ya tengo 2 invitaciones. Tengo muchos amigos en Rosario, y el año pasado fui a la Facultad de Periodismo en la Siberia, creo que se llama. Hermoso lugar, la UNR. Así que un abrazo grande a todos los que están desde Rosario. Norma de Villaluro dice: la década ganada fue 1945 a 1955. Ricardito, así está agendado, Ricardo. Dice: Jair, ¿cómo estás? Excelente programa. Gustavo de Mar del Plata: los trabajadores nos tendríamos que atender en hospitales públicos, aportando todos para atendernos en igualdad. Las obras sociales ahora son prepagas porque hay trabajadores de primera, de segunda y de tercera clase. Perdimos la conciencia de clase y el concepto es que se afanan todo. Terminamos alimentando al sector privado de la salud y destruyendo al sistema público, que es más solidario. Por ese camino nos llevan nuestros dirigentes. Es una total ignorancia. Bueno, Gustavo, en algún momento se habló de un SUS, un sistema único de salud, como empezó a avanzar Bolivia, ¿no? Acá tenés un sistema tripartito. La propia Cristina lo dijo en algún momento. No sé qué faltó, si agallas, si decisión política, si hay mucha presión de las prepagas, ¿no? Acordate cómo las prepagas marcaban el tema inflacionario durante el gobierno de Alberto Fernández, ahí los Velocopit y compañía, que además están expandidos a todos los sectores, ¿no? Están en seguros, están en medicina, están en negocio de medio de comunicación, por supuesto. Así que bueno, eso es el país que nos toca vivir. Saludos desde Salta, nos manda acá Hugo. Raúl, vendedor ambulante, dice: una persona politizada sabe cómo termina esta estafa. El problema es el mientras tanto. Raúl de Flores, beso grande.
Patricio dice, hola Jair, pero ¿no será entonces que el capitalismo no sirve como modelo de sociedad? Porque si ya reconoce que no cubre las expectativas básicas de toda la clase trabajadora y hay que pensar un sostén estatal a través del salario básico, entiendo que cambiarlo excede los alcances de este economista, pero no lo naturalicemos tampoco, Patricio. Es verdad, Patricio, no hay que naturalizar este sistema, no es el único ni el único posible, no es el único que hubo ni el único que podemos construir. Hoy estamos en un capitalismo tardío, ¿no? Que está muriendo el globalismo que salió de la caída de la Unión Soviética y estamos yendo hacia nuevos esquemas cada vez más proteccionistas, ¿no? Donald Trump es un proteccionista, Xi Jinping es un librecambista, ¿sí? Si te despertaste como el de Goodbye Lenin 30 años después y abrís los ojos, Estados Unidos es el proteccionista y China es el librecambista, que no te dé una ACB, esta es la realidad. Bueno, vamos hacia nuevos esquemas internacionales y obviamente que el capitalismo no es el único sistema. Igual Carlos Marx en su análisis del capitalismo ya hablaba de un ejército de reserva, ¿no? De tipos que están por fuera del mercado formal, que lo que hacen es presionar hacia la baja los salarios, porque si a vos te pagan 1 millón de pesos, tengo 300.000 personas que lo harían por medio millón. Entonces ese es el concepto del ejército de reserva, que no es el lumpen proletariado, ¿no? Que son, digo, la gente marginal, que no está ni siquiera inserta en el mercado, sino son la gente desempleada, la gente que está por fuera de la estructura económico-financiera hegemónica. Rubén Sánchez dice, hola, buenas, creo que este representante de Misiones por la CGT hace agua por todos lados. Era marino, viejo, no sé si es un chiste o es verdad. No solo salta lo mediocre de su formación en economía, sino con su complicidad. No necesitamos este tipo de representación. Por otra parte, ¿cuándo cree que ese sujeto que hay que salir a la calle y permanecer en las calles por tiempo indeterminado? Sigue buscando consenso. Bueno, un mensaje muy largo que manda Rubén Sánchez de Zona Norte, que termina diciendo gracias por el programa. Gracias a vos, Rubén. A veces no llego a leer todos los mensajes porque algunos son muy largos, pero siempre intento leer la mayoría. Hola Jair y equipo de Buenavita. Hoy escribo para saludar más que nada, siempre leen mis mensajes. Miguel Rosales desde Salta, beso Miguel, comete una empanada por nosotros que yo a esta hora tengo un hambre que ni te cuento. Hola Jair, me mudé, te escucho a diario, buena nota al Roña Castro, sos un 4x4 leyendo mensajes. Gus de Villa Adelina, gracias Gus, me encantó la nota al Roña Castro, es del todo laburo de producción, pero la verdad que salió espectacular el viernes, un muy lindo programa. Gustavo Pujol dijo, ¿sismo o consecuencia del fracking? Pregunta. Desconozco, Gustavo, no me quiero meter en un terreno que no conozco. Mañana, si tenemos la posibilidad, vamos a hablar con alguien de Chubut. Obviamente es cerca de cerros que tienen explotación minera. Te sumo uno más, Horacio, que dice, el ejército de reserva ya es un concepto obsoleto. Hoy hay población sobrante, redundante, que no tiene ninguna posibilidad de insertarse en el capitalismo, explicaba William Robinson en un artículo que supo publicar Página 12 hace algunos años. Bueno, muchísimos mensajes. Perdón si me quedo con alguno colgado, tratamos de cumplir con todos. También muchos que están presentes en el streaming. ¿Sabés que ponés Somos Radio AM530 y nos ves en YouTube? Algo que me llama poderosamente la atención es que cuando empezamos con Bonavita, esto parece, viste, pibe, cuando yo era joven, cuando empezamos con Bonavita a transmitir por YouTube, y no era una línea de la radio, sino que hay algunos vanguardistas, dijimos, vieja, pongámosle rostro, veamos qué está pasando. Teníamos, mirá, en mis tiempos, vos sos muy joven, vos no te acordás porque sos muy joven, pero en esta radio, cuando empezamos a transmitir con Bonavita, el cine todavía era blanco y negro, las radios eran radios a galena, teníamos 15.000 suscriptores en el canal de YouTube. Hoy entro 90.000, de hecho 89.7, viejo, impresionante cómo se sube la gente a la Radio de las Madres. Suscribite porque nos das una mano, porque se visibiliza más el canal, porque tienen más llegada a los contenidos. Digo, parece una boludez, pero todos sabemos que en los entornos digitales también está parte de la lucha por imponer un relato, porque al final es eso, el poder también es la disputa por imponer un relato, no por negociar, no por consensuar. Acá hay que imponer un relato. Ahí tenemos vocerías, muchas del otro lado de la mecha, vocerías poquititas de este lado, así que bueno, hay que tratar de defenderlas. Podés sumarte ahí al canal de streaming de la radio. ¿Y sabés qué me pasó? Hoy entré, abrí la puerta y sentí un aroma, rosas,
Pasto recién cortado. ¿Qué aroma te gusta? ¿El pan recién horneado? ¿El pasto recién cortado? El aroma de pasarte el desodorante después de salir de bañar y decir, mirá cómo estoy renovado. Bueno, cuando tu casa huele bien, o tu oficina huele bien también, o tu estudio de radio huele bien también, y se ve impecable, es porque pasó Full Clean, que son fabricantes y distribuidores de toda la línea de limpieza, perfumería y papelería. Hacé tu pedido a través de su página web www.fullclean.com.ar o llama al 11 68 79 90 49. Además, mencionando a la AM530 obtenés un 15% de descuento en cualquier medio de pago, con toda la limpieza y todo el aroma Full Clean. Así que ya sabes, nosotros escuchamos un temita cortito y ya nos empezamos a despedir porque faltan 10, 11 minutos para las 14 horas. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Buenos días, Jair y equipo. Gran inicio del programa, escuchando acá atentamente todos tus comentarios. Me gustó mucho cuando aclaraste lo que significa ser unitario o federal, que no es ser provincialista. Federal es otra cosa y por lo menos yo soy federal. Abrazo, Mario de Mataderos. Gracias, Mario, querido. Yo también, bandera federal, insignia punzó clavada en el pecho. Te mando un abrazo muy grande. Llegan muchos mensajes, algunos los voy a estar debiendo, pido disculpas. Me quiero ir con una última noticia que obviamente vos sabés que cuando no está Bonavita, hablamos un poco de fútbol, hablamos contra el provincialismo. Cuando viene Bonavita, ahí nos picanteamos un poco más. Pero hablamos de fútbol, lo entrevistamos a Roña Castro. Después, cuando regrese, me va a pegar con el látigo que se usaba antes en los colegios. ¿Qué hiciste, muchacho? Ustedes no le cuenten, ya saben. Pero ayer tuve la posibilidad, me retiro con esta anécdota, de ver la final de la Copa África. ¿Pudieron verla? Bueno, se jugó la Copa África. No seguimos mucho lo que pasa en África. Mañana te prometo que hablamos de geopolítica de África, ¿no? Más que de fútbol. Pero el tema central es que el tipo que tenía minuto 98, ya está terminando el partido, le dan un penal a Marruecos, y el tipo que tenía la posibilidad de patear el penal, que ahí, viejo, está por salir campeón, más te vale que metas un puntinazo que o mete al arquero con pelota o le lastima el tabique o es gol. Perdón, lastima el tabique en términos deportivos, ¿no? El tipo picó la pelota y la agarró el arquero y ganaron los rivales, ganó Senegal. Esta metáfora tiene que ver, esta anécdota tiene que ver con reivindicar dos cosas.
por un lado, cuando tenés la oportunidad, muchacho, mete el gol. Después te lucís en el barrio con los amigos. ¿Cómo vas a picar el penal de la final? Estamos todos locos. ¿Quién sos? Y otra, es una reivindicación a Sebastián Washington Abreu, un tipo que sabía picar penales. Mira, tuve la suerte la otra vez de ver de nuevo la final del mundo de Argentina. Si tienen la posibilidad, véanla. Va a ser sin duda el partido más emocionante que vamos a ver en nuestra existencia terrenal. No tengo dudas. Se te pone la piel de gallina viéndolo de nuevo. El partido contra Francia es al que me refiero. Pero antes recordaba también una jugada impresionante en un mundial. No sé si la recordás, Charlie. Estaba jugando Uruguay contra Ghana. Se está por terminar el partido. Cabecean los africanos y Luis Suárez en la línea saca la pelota con la mano. ¡Pac! Mano, penal y roja, obviamente. Pero si el tipo no hacía eso, perdían el partido. Roja Luis Suárez, bataola, tole, hecatombe total. Penal para los muchachos de África. Patean el penal los muchachos de África y lo erran. Fiesta total. Luis Suárez, un tipo que estuvo donde tenía que estar y que metió la mano en el momento en que había que meterla. Penal icónico. Van a penales porque logran sostener el empate gracias a la patriada de un tipo que entregó su individualidad en pos del equipo. Luis Suárez, que mete la mano, ataja el penal siendo 9, roja a los vestuarios, erran el penal los africanos. Van a penales, muy parejo, patea uno, mete, patea el otro, mete, patea uno, erra, patea el otro, erra los africanos y le queda el último disparo a Sebastián Washington, alias el Loco Abreu. Qué bien nos han hecho los locos buenos, en este mundo. Javier Milei, déjalo, porque para mí no entra en la categoría loco, ¿no? Un tipo malo, ¿no? Loco es sacarle peso. Y Sebastián Washington Abreu, en un partido ultra definitivo, pica el penal y lo mete. Muchachos, picar el penal no es para cualquiera, así que no se pasen de vivo y cuando tienen los tipos normales como uno, cuando tenés la posibilidad, fuerte al medio, que hay que clasificar, lo importante es ganar en esta vida, salvo el poder, todo es ilusión, dijo Vladimir Ilich Ulyanov hace no sé cuántos años. Así que bueno, una metáfora futbolera política porque todavía no está buena vista, cuando se entere probablemente me raje. Nosotros nos empezamos a despedir. $13:55, nos estamos yendo hoy unos minutos antes, marco tarjeta antes, no le digan al jefe, Charlie Escalante, el tipo que no solamente musicaliza, opera y maneja los controles, sino que tiene la mejor playlist de cumbia chavistomadurista de la historia de este país. Alejandro Emú, Mariana Collante, Lucho Murad. Qué producción de lujo. Agradecido. Al mando del streaming está el señor Ezequiel Pavón. Ningún vínculo de sangre con Ailén Pavón. Por favor, no lo confundan. Mi nombre es Jair Sibel. Nos vemos mañana de nuevo, por supuesto, que en la gloriosa Radio de las Madres, en esto que es Bonavita en 530. Adiós.